con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero, siempre por la señal de Willax Televisión y PBO Radio, la Radio Confe. Un servidor, César Campos, en esta oportunidad acompañado de Miguel Zavala, nuestro productor, le da la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto acompañarte el día de hoy. Bien, hoy vamos a hacer un análisis con Raúl Jacob, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, vicepresidente de Finanzas de Sauder Perú Cooper, acerca del mensaje por los 6 meses de gobierno que ha tenido la presidenta Dina Boluarte en lo que respecta a la minería. Cómo sostenemos producción, cómo abrimos nuevo espacio a las inversiones privadas respecto a los proyectos mineros que están en cartera. Así es, César, y también tendremos la presencia de Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director ejecutivo en Vidensa Institutos, con quien vamos a conversar acerca un poco del panorama económico nacional e internacional y también cómo poder salir de este ciclo a la baja de las inversiones mineras. En efecto, va a ser un gran programa, no se lo pierda. Mientras tanto, vamos a dar el resultado de la encuesta que formulamos a través de nuestra cuenta en la red social Twitter la semana pasada y que cada vez tiene mucho más seguidores. A la pregunta, un informe de Wood Mackenzie indica que es probable que la producción de cobre del Congo supere a Perú hacia el 2026 o 2027. Ello mientras Chile y Perú desaceleran su producción. ¿Considera usted A, Perú mantendrá el segundo lugar, 56,3%, B, el Congo lo superará, 43,8%? Como siempre, al final de nuestro programa le formularemos la pregunta para que usted la pueda responder. Reiteramos, a través de la cuenta de Twitter para la siguiente semana. Mientras tanto, presentamos las noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Las exportaciones mineras peruanas en abril 2023 fueron de 3.164 millones de dólares, lo que reflejó una caída de 5% con relación a similar mes del 2022, de 3.331 millones de dólares, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La empresa Marcobre presentó al SENACE el 7º informe técnico sustentatorio de la unidad minera Mina Justa, con la finalidad de generar mejoras y optimizaciones. Para ello, la compañía tiene previsto invertir 50 millones de dólares. Tras un año de operación, Mina Justa ha podido identificar algunas oportunidades de mejora para asegurar la continuidad de las operaciones. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Bien, como habíamos anunciado, tenemos el gusto de contar en los estudios de Rumbo Minero con Raúl Jacob, past presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y CEO de vicepresidente de Finanzas y CFO de Sauder Perú Cooper. Un placer, como siempre, Raúl, tenerte con nosotros. Encantado de estar con ustedes y un saludo a su teleaudiencia. Bueno, hubo un balance en boca de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre los supuestos o reales avances de su gobierno. Abordó el tema de la minería. Parece ser desde una perspectiva demasiado optimista, porque tu sucesor, Víctor Govis, titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ha señalado que si bien hay un aliento a la inversión, esto es para mantener sobre todo los estándares de producción, más no para destinarlo a nuevos proyectos, que eso sería lo que nos produciría el despegue, sobre todo porque hay recursos para hacerlo. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto, Raúl? Sí, es coincidente con lo que señaló Víctor, en el sentido de que veníamos ya de perder producción. Y eso yo creo que es muy importante, porque en el Perú nunca se perdía producción por conflictos sociales. Eso ha pasado solamente en el gobierno de Pedro Castillo. Los proyectos muchas veces tienen dificultades porque están en zonas que de repente resienten un poco o tienen un poco de preocupación por una nueva actividad económica, además importante como es un proyecto minero, ¿no? Pero, digamos, tratando de ser objetivos, el gobierno ha dado condiciones que permiten recuperar los niveles de producción. Por ejemplo, en cobre, el mes de abril, la producción de cobre del Perú aumentó en 30,5%. Y ahí tenemos 3 grandes diferencias respecto a abril del año anterior, ¿no? Del 2022, que tenemos la producción de Cuajone a plena capacidad. Cuajone es una mina de Sauder Perú,
la producción de las Bambas también, pues ya sin interrupciones, y la nueva producción de Quellaveco. Entre los tres dieron este resultado bastante impactante. Pero acumulado también la producción de cobre va en 15%, casi 16% de incremento en lo que va del año. Entonces eso sí es positivo, ¿no? Pero evidentemente lo que hace que la industria camine y que el país camine es la mayor inversión. Y ahí sí estamos todavía viendo que hay muchas dificultades. En algunos casos provienen de que el Estado peruano ha quedado descapitalizado de personas, de capital humano, ¿no? Habían técnicos, el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, una trayectoria de 20 y tantos años en una dirección, personas que habían visto distintas situaciones, que conocían cómo solucionar pues, problemas que se pudieran presentar con un proyecto. Desde tu perspectiva, Raúl, perdóname, sí. Miguel, ¿cuál es lo primero que tendría que hacer el gobierno? ¿Qué debería habilitar de esta cartera de proyectos que hay para una buena inversión? Sí. Yo creo que, primera cosa, recuperar esta capacidad técnica. Correcto. En muchas agencias del Estado, por ejemplo, en temas ambientales, en temas del propio Ministerio de Energía y Minas, falta gente técnica que entienda los temas y progrese, digamos, para entregar los permisos y demás. Nuestro sector, la actividad minera, no pide que rebajen estándares ambientales, solamente que haya los recursos en el Estado para que si entregamos la información sea analizada y, bueno, pues el proceso de aprobación de los permisos y demás fluya, ¿no? Eso es una cosa bien concreta. Lo otro es que el Estado se organice de manera de que los proyectos más importantes empiecen a tener un acompañamiento y una discusión con los gobiernos regionales, con las comunidades, con las poblaciones, para ir adelante. Este segundo elemento es fundamental y en este momento se siente una cierta ausencia, a pesar de que desde el punto de vista de los nuevos gobernadores, bueno, ya no son tan nuevos, 6 meses en el puesto, pero son autoridades relativamente nuevas a nivel municipal, a nivel regional, y eso siempre permite pues conversar sobre una cartera de proyectos. Tenemos una gran oportunidad las empresas mineras de aportar con nuestros fondos de desarrollo y además apalancarnos con obras por impuestos, donde hay también posibilidades muy interesantes. El gobierno está haciendo el esfuerzo, pero a ese esfuerzo le falta un acompañamiento, no tanto en la parte económica del Ministerio de Economía, sino más en las Correcto. Propias actividades de otros ministerios, digamos, ¿no? Raúl, quisiéramos tener tu opinión respecto a la última encuesta del BCR sobre expectativas empresariales en la economía, en la cual el sector minero y hidrocarburos se mantienen aún en un terreno negativo en comparación de otros sectores. ¿A qué se debe este pesimismo del sector o de las mineras y si hay factores internos o externos que influyan en esta decisión? Sí, yo creo que hay varios elementos. En hidrocarburos específicamente, lo que ha estado ocurriendo en el lote 95, donde un grupo de personas han estado secuestrando barcazas con los trabajadores de esta compañía Petrotal, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha generado pues, mucha preocupación porque como que no se sale de una situación y ahí sí se podría hacer mucho más con digamos, las autoridades. La compañía Petrotal ha dado un fondo de desarrollo y básicamente este grupo de personas está cuestionando el uso de los recursos cuando ya había un acuerdo tomado con distintas comunidades de la zona, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso es una cosa muy concreta que impacta en el sector de hidrocarburos y, bueno, en la minería también uno lo ve y dice, bueno, ¿y qué pasa si hay un conflicto minero? ¿Cuál va a ser la respuesta, la actitud de las autoridades, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, una fuente de incertidumbre. Lo otro es que algunas de las cosas que se hicieron durante el gobierno de Pedro Castillo están ahí y pudieran haberse corregido. Por ejemplo, se cometió un grave error con el decreto supremo sobre tercerización, ¿no? Y, digamos, el gobierno podría solucionar eso en un minuto, sacando un nuevo decreto supremo que deje sin efecto el que se dio en su momento, que ha generado gran incertidumbre en los proveedores mineros y en las empresas mineras, porque en realidad no se sabe muy bien cómo van a actuar las autoridades laborales respecto a esto y las autoridades tienen que cumplir con lo que el propio ministerio
ha dado, ¿no? Entonces hay elementos donde hay oportunidades. Yo veo más oportunidades que dificultades para avanzar. Y el gobierno, pienso que poco a poco va tomando conciencia de que si quiere que efectivamente el Perú retome la senda de crecimiento, tiene que ser más, digamos, acompañar con más entusiasmo, vamos a decir, al sector minero en el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Y bueno, hidrocarburos también. Claro. Y la noticia que se dio hace 2 semanas de que la República Democrática del Congo nos iba a desplazar del segundo lugar en la provisión de cobre al mercado mundial sigue dando vueltas en la cabeza de mucha gente, que en realidad ya ha sido esclarecido, ¿no? Lo que pasa es que el Congo tiene una proyección de inversión ya asegurada que podría desplazar. Sin embargo, Roque Benavides de Buenaventura nos dijo aquí en el CD Rumbo Minero la semana pasada, no importa si el Perú está primero, segundo, tercero, lo importante, como de alguna manera tú lo has señalado en la primera pregunta, hay que mantener el ritmo de la producción y, por supuesto, la conquista de nuevos mercados. Esa es la línea, eso es lo que tenemos que hacer. Hay inclusive proyectos que se pueden habilitar, de lo que te preguntaba también, para seguir adelante en este camino. Así es, sí. Yo creo que ese es un punto bien importante. Claro, evidentemente a uno no le gusta, después de haber estado en el segundo puesto, que pasar al tercero, pero hay que analizarlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el Perú teníamos consistentemente de 2 a 3 proyectos grandes que uno iba terminándose, entraba un segundo y un tercero empezaba a construirse o empezaban ya los permisos. Esa dinámica la hemos perdido, esa dinámica que nos permitía a nosotros constantemente ir aumentando la producción minera, ¿no? Y a ver, el impacto de eso se notó el año 21, cuando suben los precios de los metales y la recaudación del Estado no sube en proporción igual a los precios de los metales, sino mucho más. Claro. Y es básicamente porque había más volumen y bueno, la legislación peruana ha sido hecha en la parte tributaria con mucha sabiduría y hace que las compañías cuando ganan más contribuyan proporcionalmente incluso un poco más. Esto es una ventaja estratégica del Perú porque nadie está cuestionando, por ejemplo, a nivel internacional los impuestos mineros en el Perú, sino más bien la preocupación está por el lado de la falta de acompañamiento a los proyectos que comentaba hace un momento. Raúl, bueno, ya nos queda poco tiempo para terminar esta entrevista, se nos quedan varias preguntas. La primera es, ¿cuál va a ser el impacto del cambio climático que ya estamos viviendo con el fenómeno del Niño en las operaciones mineras y sobre todo en el impacto en el agua? Y la segunda pregunta también rapidita, ¿cómo va el tema de los proyectos Tía María, Michiquillay y Los Chancas? Así es. En el caso del cambio climático, bueno, en realidad, en este caso muy concreto, el Niño, normalmente el Niño ha traído pues exceso de agua en el norte, mucha lluvia, y en el sur del Perú más bien sequías además muy fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir preparando a las comunidades de toda la zona sur del Perú para que manejen la sequía y el norte, pues lo contrario, ¿no? Creo que es importante el precisar que las compañías mineras hacen un gran esfuerzo de reciclaje de agua. Se recicla más de 80%. En el caso de Southern estamos viendo un proyecto para tener relaves secos, con lo cual reciclaríamos más agua de lo que todavía se hace ahora. Y nuestros proyectos, bueno, van avanzando. En el caso de Tía María vemos de manera muy positiva el trabajo que se está haciendo con el gobierno regional y esperamos poder tener la oportunidad de conversar y mejorar, el proceso de diálogo con las autoridades en el caso de Arequipa en particular. Raúl Yaco, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú Cooper y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y agradecido por la invitación. Como siempre, te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Una breve pausa, retornamos con Rumbo Minero. Listo. Se nos quedó corto. Sí. Siempre queda en el tintero todo. Bloque Internacional Rumbo Minero American Mining. Como siempre tenemos el gusto de conectarnos con José González desde
Wall Street, Nueva York. José, como todos saben, es el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. Qué gusto, José, como siempre, estar en contacto contigo. Un placer, César, siempre estar con ustedes en el programa. Bueno, y preocupados porque te imaginábamos lleno de hollín, dado que estos incendios forestales ocurridos en Canadá trasladaron a través de los vientos a la ciudad que nunca duerme, todo su efecto cubriéndolo, y la verdad que han sido impactantes las imágenes que hemos visto sobre cómo mucha gente incluso ha abandonado Manhattan, han tenido que trasladarse a otros lugares, se suspendieron vuelos, también las jornadas escolares. Queríamos más bien tu opinión respecto a este fenómeno que obviamente obedece a los cambios climáticos y qué impacto puede tener también en la minería, por supuesto, ¿no? Es correcto, César. Millones de personas en el noreste de los Estados Unidos se vieron afectadas por la contaminación causada por múltiples incendios forestales en Canadá. Fueron 410 incendios en total, 239 de ellos fuera de control, que provocaron la evacuación de 26.206 personas. Y mientras que Ottawa andaba bajo el humo, un frente frío extendió el manto amarillo sobre los grandes lagos Toronto, Montreal, Chicago, Indianápolis, Cincinnati, Wisconsin, Boston, Nueva York y Washington, llegando incluso hasta Nashville. Según el Servicio Forestal canadiense, los incendios cubrieron un área más extensa que el de Bélgica y se ha quemado por aproximadamente 13 veces más el área que en los últimos 10 años, y recién comienzan la época de incendios, y Canadá va a oler en humo hasta agosto. Si bien el origen de los incendios per se puede haber sido por agencia humana o natural, alguna chispa, un rayo, los meteorólogos coinciden que la magnitud de estos incendios se debe a que los bosques canadienses están muy secos y muy calientes en función de los efectos de invernadero en la atmósfera. Y los incendios forestales se están comportando de otra forma, solían apagarse en la noche, sin embargo hoy ya no se extinguen, siguen y se prolongan y generan lo que la NASA llama nubes pirocúmulo-nimbus, que llama dragones que escupen fuego. Son sistemas tan grandes que generan su propio clima y expelen el hollín a la estratosfera, lo cual hace que el área que cubra este hollín sea mucho más extenso, que es lo que acabamos de ver. Y generan mayor carbono en la atmósfera, que crea un círculo vicioso que genera mayor calentamiento global. El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera, Copernicus de Europa, dice que las emisiones son las más altas desde el año 2003. Y esto no está relacionado todavía, César, con el Niño del 2024, que podría hacer que los incendios de la próxima temporada sean aún peores, lo cual subraya la urgencia de atender las emisiones de carbono para bajar las condiciones que generan estos incendios forestales y las sequías que se viven en África y en Centroamérica, que empujan a la migración y, por supuesto, ponen el ojo en los minerales críticos y la necesidad de la transición energética, como bien lo subraya visita de la Secretaria General de la Unión Europea a los países latinoamericanos en busca de cerrar acuerdos por minerales críticos. José, también los precios del petróleo han seguido cayendo esta semana a pesar de un recorte unilateral e inesperado en la producción de petróleo de Arabia Saudita, de 1 millón de barriles diarios, que se sumó a los anuncios de la última reunión de la OPEP Plus, donde se extendieron los recortes previstos hasta el 2024. ¿Qué está sucediendo con los mercados energéticos que esperaban cotizaciones elevadas este año? Es así, Miguel. El anuncio inicial inesperado de un recorte de 1 millón de barriles diarios de la producción de Arabia Saudita generó presión en los precios inicialmente, pero fue compensada rápidamente. Y hoy día el crudo Brent sigue transando $74 el barril. Arabia Saudita está pretendiendo contrarrestar los desafíos macroeconómicos que pesan sobre el mercado, reduciendo su producción a 9 millones de barriles diarios. Recordemos que las autoridades y los príncipes de Arabia Saudita se habían comprometido a incrementar la producción de Arabia Saudita a 13 millones de barriles y la están reduciendo a 9 millones, alineándose con la OPEP Plus, que ha subrayado que va a mantener los recortes anunciados anteriormente durante todo el año 2024. ¿Qué está sucediendo? La preocupación sobre la recesión en la segunda mitad del año, que no se ha disipado. La inflación esta semana, del mes pasado, anunciada esta semana en los Estados Unidos, cayó 0.9% al 4%, y las tasas de interés
deberían mantenerse en un hiato para seguir subiendo hacia adelante, no han impedido que la economía se siga desacelerando, y el Instituto Americano de Petróleo señala que hay un inesperado aumento en los inventarios de gasolina en los Estados Unidos por esta actividad económica reducida, y la Administración de Información de Energía prevé que el promedio del barril no supere los $80 en la segunda mitad del año. Según la agencia, los países no OPEP están incrementando su producción en 1.5 millones de barriles este año y 1.3 millones el próximo, y la demanda subiría a 1.6 y 1.7 millones respectivamente. Es decir, lo que recorta la OPEP se incrementa por otro lado, y quienes impulsan esta producción son Estados Unidos, Noruega, Canadá, Brasil y Guyana. Y no hemos visto todavía el incremento de la producción venezolana que debería empezar a generarse en los próximos 12 o 18 meses. El precio del barril promedio en el año 2024 se proyecta a $84 el barril, muy por debajo de los $130 que vimos con la incepción de la invasión de Rusia en Ucrania. Dos temas muy interesantes que has tocado, José. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que no seas víctima de los dragones escupefuegos. Exactamente. Te esperamos, como siempre, la próxima semana. José González, editor internacional de Rumbo Minero, en nuestra revista, que usted la puede descargar, además de nuestra página web, en términos gratuitos. Simplemente busque www.rumbominero.com y puede acceder a esta importante información que nos brinda José González desde Wall Street, Nueva York, y también otros temas relacionados con el sector minero. Miguel. Así es, César, es hora de presentar el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Y tú, cuántos sueños tienes por cumplir? Él es César, y con esfuerzo pudo cumplir su sueño. Fundar Simbiosis fue algo que siempre anheló y hoy es una realidad. Y es que muchas cosas inspiraron a César, desde ver cómo su emprendimiento crecía, cómo ponía en valor un producto comestible de su región y cómo, gracias a él, pudo mejorar la calidad de vida de los habitantes de su región. Ella es Solange, y desde muy pequeña se preguntaba cómo podría hacer para que los más pequeños coman alimentos nutritivos. Cuando Solange creció e ingresó a la universidad, pudo recordar que en su tierra natal, Ayacucho, muchos niños no querían comer. Sin embargo, el recuerdo de su hermanita disfrutando unas vitaminas en forma de gomitas hizo que se pueda inspirar. Gomishuro se hizo realidad. Con ello se pudo ayudar a combatir la anemia, una de las principales afecciones que sufren los niños. Además, se puso en valor al kushuro y se ayudó a las familias productoras de esta alga, utilizando lo que muchas veces no se vendía. Él es Uriel, y junto a sus compañeros crearon una solución con doble finalidad: ayudar a los empresarios agropecuarios y mitigar el impacto ambiental. En Caguat, Perú, se produce una harina de alta calidad, bioprocesando el insecto caguat. Con ello, se reemplazan las harinas convencionales que hoy en día tienen un valor muy alto en el mercado. Gracias a esa harina, se pueden alimentar diversos animales a un menor costo. Ella es Evelyn, y con Evans está apoyando a erradicar la anemia en el país. Esta iniciativa nació en el 2018 como un pequeño kiosco escolar saludable. Se pusieron a la venta chocolates, néctares y otros alimentos para prevenir y combatir la anemia en bebés y niños en edad escolar. En la actualidad, este emprendimiento es complementado con charlas gratuitas sobre la importancia del hierro en los más pequeños. Recuerda que Perumín Inspira apoya a emprendedores sociales y esta vez tú puedes ser uno de ellos. Y sabes, todo, pero absolutamente todo, inspira. Bien, en nuestra segunda entrevista de Rumbo Minero, tal como lo habíamos anunciado, también contamos con el gusto de tener la presencia de Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país y director ejecutivo del Instituto Vidensa. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias, César. Además, en una semana, como dijimos en la introducción, interesante porque, aparte que la presidenta Dina Boluarte hizo un balance de los 6 primeros meses de su gestión, al gusto de algunos demasiado optimista, no incidió en quizás ciertas autocríticas, pero al mismo tiempo
tuvo la visita del presidente del Banco Mundial y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, visita que ha sido calificada por el primer ministro Alberto Otárola de histórica, porque dice que jamás coincidieron ambos titulares de estas instituciones financieras internacionales en nuestro país. Lo importante es que el presidente del Banco Mundial ha dado una serie de recomendaciones que resultan, creo, particularmente interesantes para comentar, y sobre todo en tu caso que tienes tanta experiencia en el tema. Lo más importante ahora es fomentar crecimiento, porque el crecimiento es lo que da empleo. ¿Qué te ha parecido en todo caso el balance de la presidenta y lo que ha señalado el titular del Banco Mundial? Respecto al balance de la presidenta, creo que donde el gobierno no le ha faltado iniciativa ha sido en el plano económico. Quizás sea lo único donde se ha presentado un plan de estímulo económico, se han aprobado medidas para agilizar la inversión, se ha ido a la OCDE a dar una señal clara del compromiso del país con las reformas estructurales. Entonces creo que en ese plano es positivo el balance. Hay otros planos donde quizás sea menos feliz el manejo del dengue y de otros sectores que todavía están un poco enquilosados. Importante destacar también que la ejecución del presupuesto a nivel de gobiernos regionales está mucho mejor que lo anticipado para un primer año de gestión. 28% que se está ejecutando más. Correcto, no tanto en caso de los municipios, pero creo que eso muestra la efectividad del acompañamiento del Ministerio de Economía y que se están comprando el pleito, que si es que la economía no se recupera, eso va, digamos, a hacer mucho más difícil en general el éxito de esta gestión. Ahora, respecto a la visita del presidente del Banco Mundial, que entiendo su primera visita desde que asumió el cargo a inicios de mes, conjuntamente con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, creo que el mensaje es muy potente, es muy simple pero potente, es decir, una entidad que se preocupa por la pobreza a nivel internacional, que se preocupa por el cambio climático, los problemas globales, le pone el énfasis en la generación de empleo a través de la inversión privada. Entonces yo creo que eso debe ser un llamado de atención a los políticos nuestros que están en otra y tomar muy seriamente sus recomendaciones, ¿no? Él es muy cauto de no meterse en la política nuestra, pero sí reconoce que un lastre de la economía ha sido todo el desbarajuste político, esta desconexión entre las autoridades y con lo que la gente pide, y la gente pide trabajo. La gente pide estabilidad y creo que su reflexión es bastante apropiada para darle un impulso al gobierno en la tarea de reactivar la economía nacional. Luis Miguel, entrando ya un poco al tema minero en sí, quisiéramos tener tu opinión respecto a las declaraciones de Víctor Gobierts sobre el tema de las inversiones para este año del sector minero que bordean los 3.500 millones, que distan mucho, ¿no?, de lo que ha dicho el ministro Óscar Vera Gargurevich. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Creo que una visión mucho más fidedigna la da obviamente Víctor Gobierts, que representa al gremio minero y preside una importante minera en el país. Creo que hay una brecha entre la retórica o los buenos deseos oficialistas y lo que es la realidad. Lo que dice Víctor Gobierts es que todavía las empresas mineras están en plan de optimización, de mantener inversiones para mantener la operatividad, pero no hay ningún proyecto de envergadura que esté, digamos, a la vuelta de la esquina. Y justamente también llama a la acción del Ministerio y del Gobierno el anuncio de agilizar todos los permisos que hay. Se han hecho anuncios muy positivos, pero lo que importa no es tanto el anuncio, sino la acción que tiene que ser internalizada por todos los estamentos del sector público, desde la ANA y sus capítulos regionales, pasando por SENACE, pasando por Cultura y una infinidad de otros sectores para efectivamente tener una inversión que podría ser fácilmente el doble. Yo recuerdo, hay épocas donde hemos tenido flujos de inversión de 7.000, 8.000 millones de dólares todos los años, y no hemos caído en esta coyuntura de tener inversión solamente para mantener, digamos, el statu quo actual. Entonces yo creo que el gobierno debe sincerar su apuesta por la minería. El plan Compunche Perú creo que es una buena señal del gobierno, pero se potenciaría mucho más si efectivamente se compra en el pleito
de acompañar a los proyectos de inversión que están casi a la puerta del horno, pero por algún motivo de costos o de permisos no salen todavía a la luz. Entonces creo que es una oportunidad que no debemos desperdiciar, Miguel. ¿Cómo deberíamos aprovechar ese empuje? Me gustaría, Miguel, que tú puedas quizás aterrizarlo mejor. En boca del ministro de Energía y Minas se ha reducido de 18 meses a 90 días toda esta permisología, es el esfuerzo. Has hablado de la efectivamente reestructuración de SENACE. Hay aquí elementos transversales que atacar, pero si tuviéramos que empezar por algo, ¿por dónde recomendarías tú empezar? A ver, creo que acá se debe ser claro de que no se está haciendo ningún tipo de flexibilización de nada. Se está tratando de cumplir con el estándar, digamos, de manera razonable, con normas que pasen por el mínimo control regulatorio. Entonces, acá lo que tenemos, más allá de reducir los plazos formales, César, es que se incumplen los plazos y no hay ningún tipo de sanción. Entonces, yo creo que harían bien las autoridades hacer un mayor enforcement, cumplimiento de los plazos legales, porque vemos que, si no, también es palabra muerta. Quizás haya proyectos o ampliaciones que requieren un menor nivel de complejidad, digamos, donde hay un EIA aprobado, por ejemplo, y se requiere modificar alguna modificación que no cambie pues, el área de afectación o que no tenga pues, un impacto de reasentamiento humano, de mover gente de un lado al otro, o una afectación ambiental clara. Y yo creo que empezando de esa forma se va a cambiar el chip, porque hoy día tenemos el chip de obstruir, de buscarle 4 pies al gato o 3 pies al gato, y estar impidiendo de que estos proyectos que son tan importantes para el país se den. Tan es así de que estamos siendo relegados por otros países en la producción de cobre, por ejemplo, como ha sido comentado, y esto tiene que ver con el trabajo diligente, no del ministro, sino del tercer o cuarto nivel que se encuentra en un ministerio con responsabilidad en la materia. Correcto. Luis Miguel, hace unos días el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, estuvo por París, ¿no? Por París, un poco señaló que no piensan condicionar a la inversión extranjera, además de la minería, también buscan captar capital para promover lo que es la industria del hidrógeno verde. ¿Tú crees que el mensaje del gobierno está calando en los inversionistas extranjeros, a pesar de ya de los meses difíciles, tanto desde el punto de vista político y social que hemos vivido, y si verdaderamente tenemos un potencial para la explotación del litio? A ver, creo que el mensaje del ministro es positivo porque no solamente fue un mensaje solamente retórico, sino casi en simultáneo el Perú hacía una emisión de 2.500 millones de dólares equivalente en soles para hacer una administración de pasivos, básicamente aumentar la composición de soles de la deuda y ampliar la vida media de la deuda. Entonces, y fue muy exitosa esa operación. Entonces, apetito por nuestros papeles hay, y eso es reflejo de la solvencia fiscal que aún tiene el país. Ahora, trasladando la pregunta a la oportunidad del litio, ciertamente la hay. Yo no veo que haya ningún tipo de separación real entre Bolivia, los yacimientos de bolivianos, el norte de Chile y nuestro país. Lo que se requiere es efectivamente tener un régimen que apuntale esa explotación. Yo hago un símil con el sector agrícola y agroindustrial, Miguel. Los valles que teníamos hace 40 años, el valle de Ica y los valles incluso del norte, eran pampas desérticas y hubo una claridad de poner a trabajar al sector privado creando las condiciones habilitantes. Le pusieron riego, abrieron mercados, mejoraron todo el control fitosanitario y hubo, digamos, un boom agroindustrial tremendo. Yo creo que si es que se replica eso para el sector del litio, habiendo una demanda mundial enorme, se puede efectivamente lograr impulsar ese sector que ahora vemos en Chile. Hay problemas que se crea una empresa pública de litio. En Bolivia, digamos, no, por más que haya inversión china y otros anuncios, hay problemas macro en ese país y de pérdida de brújula. Entonces tenemos una oportunidad de no perder ese tren nuevamente, y creo que todo está dado, pero tenemos que creer que ese potencial se puede dar. De lo contrario, va a ser una oportunidad nuevamente perdida de no capitalizar
ese metal de transición del futuro que tenemos en nuestro país ciertamente. Luis Miguel Castilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad se quedan bastantes preguntas en el tintero y resulta corto hablar de tantos temas que la verdad nos interesan y donde tú, con bastante ilustración, le das al público alcances muy, muy importantes. Te convocamos para una próxima oportunidad para seguir hablando de lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, retornamos aquí a Rumbo Minero. Para este año 2023, la inversión minera en el Perú superaría los 5.600 millones de dólares, permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país. A través de Minpro 2023, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Separa tu stand y participa en la rueda de negocios más importante del sector minero, que abrirá sus puertas el 27 y 28 de junio en el Hotel Westin, la cual será liderada por el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante para la reactivación económica. Haz negocios con el sector minero, separa tu stand y participa en la rueda de negocios de Minpro 2023. Presentamos ahora el segmento de los aliados estratégicos de la minería, el bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Presentamos a continuación al señor Marcelo Sokovsky Acevedo, gerente general de Innova Ambiental. Justo al momento de darle la bienvenida, quería preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda su empresa. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Entonces, Innova Ambiental es una empresa peruana, ¿no?, especializada en la gestión de residuos y atende a sectores público y privado también. Estamos en muchas municipalidades y muchas mineras. Hacemos parte también de un grupo brasileño, que es el Grupo Solvi, que es el mayor grupo en gestión de residuos de Latinoamérica. Acá en Perú contamos con 3 rellenos sanitarios operativos, dos en Lima y uno en Trujillo. Estamos empezando las obras para nuestra cuarta infraestructura, que es un relleno sanitario de seguridad en Arequipa, que va a atender ahí la zona minera en el sur del país. Y tenemos un contrato de concesión con la Municipalidad de Lima ya hace 25 años. Entonces tenemos una posición muy consolidada ahí y generando valor, ¿no?, a la sociedad y al país ahí, con la correcta gestión de residuos. El año de 2022 cerramos con 380 clientes privados y más de 2,5 millones de toneladas de residuos dispuestas en nuestros rellenos, o sea, con el tratamiento correcto para más de 2,5 millones de toneladas de residuos. Esto es un poco de Innova Ambiental. Perfecto. Marcelo, cuéntanos un poco cuáles son los objetivos comerciales para la segunda mitad de este año y si tienen planes de expansión de sus operaciones a nivel nacional. Sí. Ya estamos ahí en Arequipa, en Trujillo, en Lima, pero estamos buscando oportunidades y soluciones, ¿no?, para las otras regiones del país. Nuestro reto, nuestro objetivo es seguir ampliando nuestra cartera de clientes públicos y privados, trabajando con la disposición final, con la valorización de residuos y economía circular, ¿no? Uno de nuestros principales retos este año es empezar las operaciones en el relleno de seguridad en Arequipa, porque la región sur del país no tiene una solución para los residuos. Los residuos viajan más de 500 kilómetros para tener una disposición correcta, ¿no? Entonces tenemos las licencias, tenemos la área, el predio y estamos empezando la obra con el objetivo de iniciar las operaciones hasta noviembre de este año ahí para el sur del país. Este es un importante reto para nosotros. Finalmente, Marcelo, por favor, de manera breve, coméntanos acerca de cómo realizan ustedes el trabajo postventa y de seguimiento a sus clientes. Bueno, asegurando a ellos el cumplimiento y la correcta disposición de sus residuos y la gestión, ¿no?, en infraestructuras que tengan instrumentos ambientales aprobados para que tengamos ahí la protección del medio ambiente, ¿no? Ofertamos también calidad en nuestros servicios con las certificaciones ISO 9001, 14001, 45001 y obvio tenemos un gran programa de integridad, ¿no?, y la certificación en 37001. También hacemos parte de Empresarios por la Integridad del país, ¿no? Entonces, estamos generando valor y soluciones para la sociedad ahí.
Y nuestro protocolo de venta es, la verdad, la venta, el postventa y la garantía a los clientes de que el manejo de sus residuos van a tener una destinación correcta. Marcelo, muchísimas gracias y felicitaciones por este eficiente trabajo articulado, además que realizan ustedes en el sector minero. Te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Bien, fue Marcelo Sokovsky Acevedo, gerente general de Innova Ambiental. Es el momento de presentar la Bolsa de Trabajo Minera. La Bolsa de Trabajo de Rumbo Minero llega a ustedes gracias al auspicio de Curar, Headhunter. ¿Te gustaría formar parte de Anglo American? La empresa que opera la mina de cobre Quellaveco está en búsqueda de los siguientes perfiles profesionales: asesor regional de categoría, supervisor de cumplimiento. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curac.com.pe. Hemos llegado al final de nuestro programa Rumbo Minero. Miguel, sin duda, dos entrevistas muy interesantes. Raúl Jacob se coloca en la misma línea de lo que nos dijo Roque Benavides Ganosa la semana pasada y lo expresado por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govich, que no solamente se trata de mantener la producción cuprífera, la producción del metal rojo, del cobre, sino también abrir nuevos espacios a la inversión privada para destrabar algunos proyectos y de esa manera apuntalar el sector. Así es, César, y también lo dicho por Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía y Finanzas, respecto al tema de la permisología, ¿no? Y de la reorganización que debe tener las entidades como la ANA y el SENACE para hacer un trabajo mayor, más articulado y poder sacar adelante los proyectos mineros en efecto, que tenemos en cartera. Sabiendo que el tema es de responsabilidad transversal, no depende solo del Ministerio de Energía y Minas, sino también de otras áreas del Poder Ejecutivo. Le vamos a formular la pregunta de la semana para que usted la pueda responder a través de nuestra cuenta de Twitter, la cuenta de Twitter del programa Rumbo Minero, que precisamente alude a lo dicho por el titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govich. Él ha sostenido que este año se invertirán solamente 3.500 millones de dólares en el sector minero comparados a los 5.600 millones de dólares que prevé el Ministerio de Energía y Minas. La diferencia, según usted, se debe a los temores del sector privado, B, regulación del sector público, C, protestas sociales. Ya lo sabe, acceda a nuestra cuenta en Twitter de Rumbo Minero y dé respuesta a estos sondeos que realizamos semana a semana y que agradecemos que usted pueda expresarnos su opinión contestando las mismas. No se vaya porque en pocos minutos empezamos con Perú Construye.